A ver, me gustaría un poco conocer de tu perspectiva, Tania, quizás en tu calidad de mujer y también como abogada, ¿qué es lo que a tu criterio está pasando a raíz de toda esta violencia digital que hemos visto, la captura, el desaparecimiento de un, digamos, youtuber, ¿verdad? Y también el insulto de otra persona que también se ha hecho hacia parlamentarias de Nuevas Ideas, cosa que esto se veía antes quizás, pero no en esa calidad de contenido como tal. Abro el debate para que podamos iniciarlo esta mañana. Yo creo que en primer lugar hay que considerar que la violencia digital viene a ser como el resultado de la violencia cultural que tenemos en El Salvador. Aparte del sistema patriarcal, de este sistema de este sexismo que existe en el mundo, en El Salvador somos una sociedad machista todavía, aunque no les guste aceptarlo y reconocerlo a algunos, y eso lo sumamos a la era digital en la que nos encontramos, en donde las redes sociales han adquirido un auge increíble, especialmente en el aspecto político o en el ámbito político en El Salvador. No tenemos una formación ciudadana. Es decir, yo ahí siempre insisto en que la falta de educación ciudadana incide en que desde pequeño no reconozcamos el valor del otro, los derechos del otro. Control de educación ciudadana. Es correcto. Es decir, el respeto al otro, el respeto al entorno, es decir, a las cosas, a los animales, al ambiente y el respeto a las leyes. Que si nosotros tuviéramos desde nuestra formación el saber, el respeto al otro, ¿qué implicaciones puede tener legalmente una acusación o un comentario de estos? También puede... Una amenaza, porque es un... Sí, de claro, manera... pero como no hay una repercusión legal, digamos así, directa, entonces cualquiera puede agarrar eso y se está dando ese entorno. Y también un elemento que yo considero muy importante es que hay poco control de los recursos tecnológicos, en el sentido que esto se vuelve como las armas. O sea, los móviles ahora se han vuelto como el arma digital que si no hay un control, bueno, hay más dispositivos móviles que ciudadanos. La ley contra los delitos informáticos, y resulta ser que esta ley contra el honor no tiene más que 2 artículos, que es el 4 y el 5, que se pudieran adaptar, por lo general, que son las redacciones de estos artículos. Pero de ahí te dice que es todo lo de la informática, etcétera, en los artículos del 1 al 3, pero algo específico no se previó en esta ley contra los delitos informáticos y conexos. Ese es un gran error, porque lo que sucede es que entonces esta valoración tan elevada, negativa, que se está haciendo del uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, no sirven realmente como un agravante. Y eso es peligroso. No podés penalizar con cárcel la libertad de expresión. Corres el riesgo de empezar a decir pero hay límites al ejercicio de todo derecho. Yo creo que sobre esos factores que nos hemos entonces, la libertad de expresión, esto. ¿cuándo va a ser libertad de expresión y cuándo va a ser apología del odio? Que aquí lo que ha sucedido es que un político le dice al otro, hijo de tantas, y el otro le vuelve a contestar, y al final salen abrazándose, hoy sí nos dimos duro, y se van debiendo eso, y como quien dice, es lo normal. Ese es el problema, porque se perdió de vista la ética. Y todas las personas que nos escuchan y todos los que opinan y generan contenido tienen una obligación que antes era solo de periodistas, pero que ahora con las redes y la evolución de la tecnología se ha trasladado a los ciudadanos. Nosotros debemos confrontar información, no dejarnos ir, como decimos en El Salvador, por el título, sobre todo porque son títulos amarillistas que ni siquiera se refieren al contenido de un video. Que buscan que la gente lo vea para ganar dinero. Lo que buscan es que entren, correcto. Entonces tenemos una obligación, que también eso nos corresponde a nosotros, de verificar y contrastar la información que estamos consumiendo. Nosotros somos responsables de lo que decimos, no de lo que entienda la gente. Ni de lo que haga el otro tampoco. Pues sí, o sea, eso es lo que deben de entender. Y este es un panel de debate donde no tenemos que estar de acuerdo nadie aquí, y que podemos expresar las ideas. Cuando se mencione una gestión de ataque, sobre todo público, sí debe actuar de oficio la fiscalía ahí, digamos, y cualquiera que sea. Entonces, que quede claro, por ejemplo, un discurso de odio, alguien puede ser neonazi y no va a alegar libertad de expresión. No necesariamente por ser mujer. No, pero no va a alegar libertad de expresión para propagar las ideas nazis. Eso no es libertad de expresión, eso está promoviendo el discurso de odio. Entonces, cuando se proclama o se propaga un discurso de odio desde los youtubers? Cuando, por ejemplo,
se dedican a hablar de las características físicas de una mujer, de las características físicas de un político. O sea, es que vamos a ver, ahí hay una variante, lo de la conducta. Porque la conducta puede ser íntima, puede ser privada y puede ser pública. Referirse a las características físicas de alguien, que se llama bullying, vea, digital, y hacer chiste de eso, discúlpenme, influencers salvadoreños, vayan y estudien, o si ya estudiaron, vuelvan a estudiar. Eso no es libertad de expresión. Sí, pero eso tiene que ver más allá. Eso no es ironía. Yo sigo insistiendo en algo. Eso es bullying. Estamos todavía aquí en la cultura de que me espero para poder responder porque no tengo ganas, porque no hay esto, lo otro. Por ejemplo, porque hay vacío legal o porque hay falta de aplicación. Porque sí, pero lo que pasa es que la cultura que también debemos de empezar a generar es que yo voy a ir a presentarme y hacer ese uso de esa herramienta legal. Cuando manifiesto la parte de educación, no solo me refiero a la parte de educación formal, sino que también de la formación que viene desde casa, o sea, de esa situación de respeto. Lo único que esta parte de educación formal lo que haría es interpretar primero el valor del otro para no desvalorizarlo, primero, y segundo, entender que si incumplo o afecto algo hacia el otro, entonces sí puedo tener consecuencias legales. Pero estás hablando de la educación formal, pero es que empieza en casa. En casa, dejar de educar princesas y dejar de educar niños que sí, ay, no llores porque pareces niña, no barras porque esa es una labor de niñas, no laves platos porque, es decir, empieza desde casa. Tenemos que defender las instituciones. La mujer en general es una institución, a mi manera de ver, muy modesto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ahí están nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras esposas. Entonces yo nunca he entendido cómo es que un tipo, y perdón que utilice la palabra tipejo, se viene a mofar de una mujer diciendo lo que es esto y lo otro, porque en El Salvador utilizamos esa palabra de 4 letras como hasta saludo. Y eso es ahí donde se defienden y dicen, no, si yo estaba en el hablando coloquialmente. Estaba hablando como salvadoreño, y no es cierto. Las redes sociales somos nosotros las personas, porque nosotros nos socializamos y podemos debatir ideas. Ese es el punto, para eso debería servir, ideas o proyectos. Pero el punto es cuando atacamos ya a la otra persona, ahí sí nos podemos ver afectados y nadie nos va a defender. Porque realmente en el caso de nosotros en El Salvador, el primer verdadero insulto que el salvadoreño percibe no es el insulto, sino que es el desprecio. Esa forma despreciativa en que se hace, aunque no se insulte, pero se interpreta realmente ofensivo. Así es nuestro salvadoreño. El salvadoreño debe de empezar a dejarle de dar la importancia al insulto y al amarillismo. A mí sí me gustaría que tomáramos conciencia que en el delito de expresiones de violencia a la mujer, en donde la Fiscalía sí tiene el ejercicio, la potestad de ejercer la acción penal en defensa de las mujeres, que sea un trato igualitario, equitativo, en contra de todos los que violenten los derechos en el sentido de expresiones de violencia contra la mujer, delito penal, pero que también mujeres en política, especialmente porque en el pasado tenemos casos específicos y claros en donde por su influencia han tenido acceso antes a la justicia, tanto en Fiscalía como en la misma Corte Suprema de Justicia, porque han tenido el respaldo de las autoridades en sus momentos. Yo creo de que el problema que estamos viendo nosotros es que la gente dice, ya era hora que esto se vaya contra esto, que esto y lo otro. El problema lo sabemos los salvadoreños, que eso de corrupción en el país, todos sabemos que fue por años, desde que éramos unos hipotes, ya uno sabía que si tenía el amigo en tal lugar le hacían esto y lo otro y que solamente había que darle un regalito. Pero teníamos que empezar como se está empezando. Definitivamente este caso, Ernesto, es una expresión política. Porque yo creo que todos estamos conscientes que a ese señor no lo van a traer a El Salvador igual que al otro. Están nacionalizados, o por lo menos no mientras estén las circunstancias actuales en Nicaragua. Se nacionalizan, se declaran perseguidos políticos, se van a asilar. Entonces, las verdaderas personas responsables
no los vamos a tener en el banquillo de los acusados. Aquí los que tenemos sentados siempre son los que no tomaban las decisiones, a los que la fiscalía no les encontró nada de sus bienes, y es bastante lamentable porque en realidad los que deben responder y a los que se les debe recuperar ese dinero a través de extinción de dominio, sea donde sea que tengan esos bienes, a nombre de quien sea que los tengan, deben reintegrarse al Estado de El Salvador para que puedan ser implementados en políticas públicas. En el caso de Mauricio Funes, exactamente lo mismo. Han sentado personas responsables del banco hipotecario que cometieron expresamente delitos en sus declaraciones y son testigos cuando deberían ser imputados. Perdón, lo mismo sucede en este caso. Hay personas que van a ser testigos, pero que realmente son personas responsables del cometimiento de ciertos delitos. Los gastos reservados, desde que son presupuesto, que se consideraba en las disposiciones generales del presupuesto antes de la ley AFI, de la Ley de Administración Financiera del Estado, es decir, antes del año 96, estas disposiciones, de ahí conocemos nosotros partida secreta, que eran gastos que no se justificaban ya ejecutados, sino que se aprobaban por parte de la Corte de Cuentas. Entonces desde ahí viene y decía, no se rendirán cuentas. Entonces eso era por supuesto una pésima regulación, porque lo que era un arbitrio, una discrecionalidad que se generó en abusos. Hay que ver el grado de implicación de cada uno de ellos. O sea, porque muchos de estos voluntad, afectos, la intención. La tesorera de Casa Presidencial tenía intención ella de que estuvieran lavando dinero. Es una ejecución del presupuesto, Marvin. ¿Quiénes son los autores Sí, pero es que es una ejecución del presupuesto planificada. ¿Qué grados son los que autorizaron? Porque muchos en el grado de operatividad, por no perder el puesto, es que hacen esto y se van en función de decirle, no, mira, si esto es legal o está ellos dentro del marco legal. Ellos ni conocieron a los presidentes. Es correcto. Y lo otro que sea para mí es importante es que se vuelva a cuestionar, aunque muchos ya lo hemos manifestado, sabemos el grado de control de las instituciones, como la Corte de Cuentas y eso, ¿dónde está? Eso indica de que no lo ha habido y quizás no lo sigue habiendo por mucho entorno. Hasta que se dan estos indicios por parte de los que están en función, empiezan a salir este tipo de datos. Dentro de lo que es el contexto de la criminología sobre el derecho penal, se tiene que valorar la intensidad del dolo. Y eso no se valora en El Salvador. Porque acá, que alguien no pida que no le pongan los 20 años, por ejemplo, en un delito máximo de 20 años, le permitió el juez decir 20 años. No valoró la intensidad, el estudio de la persona ni nada. Entonces, ese nivel del dolo no se evalúa con lo que es la parte de la penología en el país y no les interesa porque no se regula, porque eso no es llamativo. Segundo, ese tipo de noticias son llamativas para demostrar que se está haciendo algo. La realidad es que en este país, mientras no cerremos la llave de la corrupción, no vamos a poder ayudarle a la delincuencia o crimen organizado a que se vaya circunscribiendo a pequeños grupos. La Sala de lo Constitucional admite un amparo, entiendo yo, por los hechos ocurridos en 1932, que la Fiscalía de aquel momento, hace 90 años estamos hablando, ¿verdad? La Fiscalía de aquel momento no investigó el fusilamiento de 10,000 indígenas que hizo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. O sea, hubo una omisión, ¿verdad? Entonces, vamos a saber, una vez que se abra esto, la verdad histórica, ¿va? Porque ya todos esos funcionarios ya murieron. Pero sí la verdad histórica. Ahora, la pregunta que hay que lanzar, miren, ahí se está procesando a Casa Presidencial, se está procesando al Estado Mayor Presidencial y se está procesando a la Oficina de Inteligencia del Estado. La pregunta que lanzo yo es, bueno, pero es que la ley que faculta al OIE para hacer ese manejo del dinero sin rendir cuentas, porque ahí dice que es reservado y todos los directores antes de OIE de la ley AFI han dicho de que no, que ahí dice que yo lo puedo hacer y que si yo lo digo, bueno, ¿quién fue que llegó a decir a la asamblea? Es que yo le digo, aunque lo gastamos estoy violando la ley porque ahí dice que eso es reservado. Eso es falso. Esa ley sigue vigente. Que hay que sentar el precedente que hasta los presidentes van a ir presos si cometen delito en el marco del ejercicio de sus funciones. Y es necesario, era necesario sentar en el banquillo de los acusados y condenar a Tony Saca. Es necesario también con estos dos presidentes que dicen que son perseguidos políticos, pero son políticos corruptos, probadísimos, pero no van a responder. Entonces, lo que me parece cuestionable es que estemos condenando a las personas que no tenían dolo, que fueron instrumentos para cometer delitos por parte de otras personas que no han tenido ningún beneficio, porque hay que buscar quién las pague y no quién las debe. Revisar la forma de cómo se está haciendo esa gestión administrativa o de control o de procesamiento.
a modo de que aquellos que están en una función operativa intermedia no se van a implicar y no saben lo que vayan a la cárcel, y los autores intelectuales o los que se llevan la tajada, pues estén tranquilos, Pues sí. disfrutando, haciéndose víctimas, etcétera. La Asamblea Legislativa ha comenzado una labor de quitar placas de administraciones pasadas, acusándolos de estar vinculados a actos de corrupción. En la placa que salía en los medios está allí, era secretario de la Junta Directiva Manuel Melgar, que ahorita está siendo procesado por todo esto que estamos hablando, ¿no? Es necesario entender que qué bien que la Asamblea Legislativa quiera hacer esas reparaciones históricas. Si es que está bien que quiten las placas, también deberían de quitar el cuadro de Matías Delgado y de Manuel José Arce que está ahí, y poner el de Pedro Pablo Castillo y de Juan Manuel Rodríguez, que tienen mucho mérito más que Arce y Delgado de estar ahí presidiendo el recinto legislativo. Esa ley del OIE que ha facultado de lo que se está acusando a la administración de Sánchez Serén, hay que reformarla, porque sigue vigente la misma ley con la que se está acusando que hubo robos. Porque no debe de ser una triste ley de 8 artículos si es tan importante para la seguridad del Estado. Debe haber una regulación hasta de lo que debe o hasta dónde puede llegar, porque se ha utilizado la OIE hasta para dar seguimientos a personas que no tienen nada que ver con el Estado. Aquí es donde decía yo que es momento propicio para hacer todo este proceso de cambio. Entonces, eso va a permitir que haya transparencia y que realmente tome el rol profesional que debe de tener.